Filosofía de la mente, por William Bechtel. 2. 1. Algunas perspectivas sobre la filosofía de la mente. 1.1. Introducción. ¿Qué es la filosofía de la mente? Este libro está dedicado a introducir los problemas básicos de la filosofía de la mente para aquellos que practican otras disciplinas de la ciencia cognitiva: psicología cognitiva, inteligencia artificial, neurociencia cognitiva, lingüística teórica y antropología cognitiva. Los filósofos se interesaron por el carácter de la mente mucho antes de que surgieran esas disciplinas empíricas. Se planteaban cuestiones como las siguientes: ¿cuáles son los rasgos distintivos de las mentes? ¿Cómo se deberían caracterizar los estados mentales? ¿Cómo se relacionan las mentes con los cuerpos físicos? ¿Cómo son capaces las mentes de aprender cosas sobre el mundo físico? En los capítulos que siguen de este libro se examina un variado conjunto de respuestas que los filósofos han ofrecido a esas y otras preguntas. Antes de volver la vista hacia las concepciones particulares que los filósofos han avanzado, es útil, sin embargo, ofrecer una perspectiva de las investigaciones filosóficas de esos problemas. Hay dos cuestiones que los científicos cognitivos no filosóficamente entrenados plantearán muy probablemente sobre la filosofía de la mente, a saber, inciso A, ¿qué metodología emplean los filósofos para analizar los fenómenos mentales? Y B, ¿cómo se relacionan los esfuerzos de los filósofos con las investigaciones llevadas a cabo en otras disciplinas de la ciencia cognitiva? Planteo estos dos problemas en la primera sección del capítulo y, a continuación, ofrezco una visión general de algunas de las principales tradiciones históricas en filosofía, que proporcionan tanto los orígenes de muchas ideas que ahora son influyentes en ciencia cognitiva, como el trasfondo del pensamiento filosófico contemporáneo sobre estos asuntos. Por lo que respecta a la metodología, la filosofía se distingue de otras disciplinas de la ciencia cognitiva en que no tiene su propia base empírica distintiva. Los filósofos distinguen a menudo entre el conocimiento a priori, que puede descubrirse sin investigación empírica, y el conocimiento a posteriori, que descansa sobre resultados empíricos. Muchos filósofos han pensado que pueden establecerse a priori verdades importantes sobre la mente. Mantienen que esas verdades pueden establecerse simplemente razonando sobre cómo ha de ser la mente o analizando la estructura de nuestro lenguaje, mediante el cual hablamos sobre las mentes. Otros filósofos, aunque mantienen que sus afirmaciones son en última instancia a posteriori, han tratado de establecer verdades sobre la mente, extrayendo algunas de las consecuencias lógicas de los resultados que los científicos han obtenido mediante investigación empírica. Dentro de la filosofía, las discusiones sobre la naturaleza de la mente se producen generalmente en dos subapartados: la epistemología y la metafísica. La epistemología, que busca definir qué es el conocimiento y determinar cómo se obtiene, se interesa por aquellos procesos por medio de los que la mente es capaz de reunir conocimiento. La metafísica se ha caracterizado tradicionalmente como el estudio de los principios básicos del universo y de sus orígenes. La ontología, un subapartado de la metafísica, se interesa por identificar y caracterizar los géneros de cosas que existen en el mundo. Es precisamente en este apartado donde se estudia el carácter de la mente. Una porción del trabajo contemporáneo en ontología está estrechamente enlazada con los resultados de las investigaciones científicas y analiza qué géneros de objetos suponen esas ciencias que existen. Los filósofos se han interesado por asuntos tales como los criterios, mediante los cuales determinamos si las entidades teóricas postuladas por las ciencias, tales como los quarks o los estados mentales, existen realmente o son simplemente ficciones útiles para hacer ciencia. Quine avanzó la máxima con la que no todos están de acuerdo, de que lo que consideramos que existe son las entidades postuladas en nuestras teorías científicas. El enfoque de Quine enlaza estrechamente la investigación de problemas metafísicos con los trabajos de la ciencia empírica, pero queda en pie la cuestión de cuándo deberíamos aceptar que una teoría científica proporciona un enfoque adecuado de la naturaleza. Quine piensa que las teorías
que pretenden hablar sobre estados mentales no son teorías científicas aceptables. Véase el capítulo 3. La mayor parte de los filósofos de hoy en día mantendrían que la ciencia empírica es relevante para las discusiones, tanto epistemológicas como ontológicas, sobre la mente, pero con todo mantienen que los problemas filosóficos son distintos de los problemas empíricos que se plantean en otras disciplinas de la ciencia cognitiva. Generalmente se piensa que la distinción es un resultado del hecho de que la filosofía se interesa por problemas conceptuales fundamentales. Tales problemas tienen que ver con la adecuación de una armazón teórica particular para acomodar rasgos de estados mentales como su intencionalidad, capítulo 3 y 4, o su carácter afectivo o cualitativo, capítulo 7. Estos son problemas para los que simplemente no podemos diseñar experimentos empíricos. Por consiguiente, los intentos de responder a ellos involucran a menudo argumentos complejos que nos llevan muy lejos de los resultados empíricos. El hecho de que las afirmaciones filosóficas estén tan separadas de la investigación empírica plantea un desafío a cualquiera que vuelva la vista hacia las investigaciones filosóficas desde su entrenamiento en la investigación experimental. Para evaluar una afirmación filosófica, ha de seguirse a menudo la complicada cadena de razonamiento que se ofrece para apoyar la afirmación. Esto, no obstante, no pretende disuadir a los no involucrados de que entren en el ruedo filosófico. Es más, tal participación es muy de agradecer. Uno de los beneficios que los filósofos pueden obtener en la participación en el racimo de investigación interdisciplinar de la ciencia cognitiva es el aprender nuevas perspectivas sobre la mente de otros científicos cognitivos. Todo lo que se requiere para que el no filósofo logre involucrarse en la filosofía de la mente es que comience a hacer frente a los problemas. Esto significa convertirse en un participante activo en los debates, ofreciendo argumentos a favor o en contra de las diferentes posiciones. No basta simplemente el volverse hacia los filósofos como autoridades y citar lo que un filósofo particular ha dicho como respuesta a una de esas cuestiones fundamentales. Dado que los puntos de vista filosóficos dependen de una larga cadena de argumentación, frecuentemente son controvertidos. Diferentes filósofos mantienen una variedad de puntos de vista diferentes sobre estos problemas. Esto resultará evidente a medida que consideremos varios problemas en los capítulos siguientes. Más bien que aceptar simplemente una autoridad, es necesario explorar los problemas y evaluar los argumentos avanzados para las afirmaciones en competición. Sobre esta base, se puede esperar el tomar una decisión racional sobre qué posición aceptar. Los no filósofos, una vez reconocida la naturaleza controvertida de las afirmaciones filosóficas, deciden algunas veces que tales cuestiones fundamentales no pueden ser resueltas. Se forman el punto de vista de que hay simplemente una variedad de decisiones distintas y que no importa mucho cuál se acepte. El hecho de que los filósofos hayan estado planteando alguna de esas cuestiones desde hace 2500 años y que aún no estén de acuerdo en cómo responderlas, parecería proporcionar un buen apoyo para tal pretensión. Pero lo que esta afirmación no logra reconocer es que existe a menudo una estrecha interacción entre las afirmaciones filosóficas y los esfuerzos de la investigación empírica, de tal manera que aquellos que toman parte en una investigación empírica suponen frecuentemente, de modo consciente o inconsciente, una postura filosófica particular. Históricamente, esas conexiones pueden mostrarse en la historia de la física o de la biología, pero basta considerar aquí algunas maneras en que los puntos de vista filosóficos han tenido o están teniendo un amplio impacto sobre la ciencia cognitiva. El enfoque cognitivo de los fenómenos mentales, que unifica el trabajo actual en ciencia cognitiva, no es la única aproximación posible. Otros dos enfoques caracterizan las actividades mentales en términos de propensiones a comportarse o en términos de procesos neurales. El enfoque sobre la conducta fue característico del conductismo, que dominó gran parte de la psicología experimental y tuvo consecuencias para la lingüística y la antropología durante un largo periodo de este siglo. El enfoque conductista estaba apoyado por cierto número de argumentos filosóficos
que considero en los capítulos 3 y 5. Aunque el enfoque conductista está hoy en día ampliamente pasado de moda, tanto en filosofía como en psicología, el enfoque neural no lo está. En la actualidad se desarrollan serios esfuerzos para explicar la vida mental en términos de procesamiento neural. Este enfoque está apoyado también por perspectivas filosóficas que incluyen la teoría de la identidad, mente-cerebro y el materialismo eliminativo, que se discute en el capítulo 6. El enfoque cognitivo se caracteriza por el intento de identificar los estados mentales funcionalmente, esto es, en términos de sus interacciones causales con otros estados mentales. El reconocer la posibilidad de identificar esos estados por medio de sus interacciones causales es parte de lo que capacitó a los cognitivistas para vencer las constricciones del conductismo. Sin embargo, la perspectiva de caracterizar esos estados independientemente de su relación material en el cerebro es lo que, para los cognitivistas, autoriza la autonomía de la psicología de la neurociencia. Durante las últimas 2 décadas, los filósofos han intentado desarrollar un enfoque funcionalista de los estados mentales para fundamentar el programa cognitivista. Como discuto en los capítulos 4 y 7, ha habido, sin embargo, cierto número de críticas a la coherencia de este enfoque que puede tener, a su vez, implicaciones para el programa cognitivo. El lenguaje ha figurado de manera central en el estudio de los procesos cognitivos. Gran parte de la teorización filosófica se ha enfocado en el lenguaje y en la capacidad del lenguaje para comportar significado. Algunos de esos puntos de vista han sido adoptados directamente en diversos programas de filosofía y lingüística, incluyendo la distinción entre el sentido de una expresión y su referente. Véase el capítulo 2. Los análisis del lenguaje de la lógica formal, tales como el cálculo de predicados, se han empleado en los esfuerzos de la inteligencia artificial para modelar el razonamiento humano. Otros aspectos del análisis filosófico del lenguaje, tales como los desafíos a la afirmación de que las palabras tienen significados objetivos, han figurado en algunas de las críticas de la inteligencia artificial y en el desarrollo de puntos de vista recientes sobre conceptos y categorización en psicología y en lingüística. A medida que en este texto discuto puntos de vista filosóficos distintos, señalo maneras en las que son relevantes para el trabajo en otras disciplinas de la ciencia cognitiva. Sin embargo, como indica el breve bosquejo que acaba de darse, muchos de los puntos de vista avanzados dentro de la filosofía han tenido y están teniendo ramificaciones para la ciencia cognitiva. Una consecuencia de ligar las ideas filosóficas con las investigaciones empíricas es que la evidencia empírica se torna relevante para evaluar la adecuación de puntos de vista filosóficos particulares. Esto puede sugerir, erróneamente, que la única manera que ahora existe para evaluar estos puntos de vista filosóficos es esperar los juicios de las investigaciones empíricas basados sobre ellos. Aunque ciertamente esos juicios serán relevantes, los filósofos poseen algunos recursos adicionales que pueden servir de ayuda en nuestras evaluaciones contemporáneas de esos esfuerzos. Uno de ellos es el entrenamiento para desarrollar y evaluar argumentos complejos y a menudo abstractos. Un segundo es el conocimiento de la larga historia de los intentos de hacer frente a esos problemas. Dentro de esa historia es donde podemos a menudo localizar las fuentes de las ideas modernas. Pero, aún más importante, podemos descubrir una rica fuente de argumentos que sugieren por qué posiciones particulares son plausibles y por qué otras no son viables. Algunas de las ideas que subyacen a los esfuerzos de investigación de la ciencia cognitiva contemporánea son descendientes directas de ideas que fueron desarrolladas anteriormente por filósofos tan antiguos como Platón, Descartes, Hume y Kant. Además, la teorización filosófica contemporánea es también la heredera de esta tradición. Por consiguiente, el resto de este capítulo ofrece una breve visión general de figuras relevantes de la historia de la filosofía, haciendo hincapié en cómo entendieron la mente y en las ideas con las que contribuyeron a las discusiones actuales.